Análisis interdisciplinario de esquemas de implementación de medidas de conservación en áreas sin categoría de protección ambiental en el Simposio de Conectividad Ecológica por John Mármol Moncayo y Diana Ardila Vargas. Las estrategias de conectividad enfrentan la situación en la que predios destinados a conservación, los cuales tienen un régimen jurídico que asegura su protección, deben ser conectados mediante diversas estrategias en predios con otros usos y en donde no hay un desarrollo jurídico que permita seguridad y estabilidad en las medidas. Inversiones en conservación en predios sin régimen jurídico especial, aplicando figuras del derecho civil y comercial, entre ellas acuerdos de conservación, servidumbre ecológica, arrendamiento y usufructo. El objetivo del presente trabajo es analizar las cuatro figuras jurídicas desde su aplicabilidad práctica para asegurar estabilidad y seguridad de las inversiones en conservación y su integración con esquemas de ordenamiento ambiental del territorio. Los elementos del presente análisis son los siguientes: que exista una definición legal de la figura, las partes que intervienen, la aplicación de esquemas de conservación de la biodiversidad, la integración con esquemas de ordenamiento ambiental del territorio y finalmente sus ventajas y desventajas. El arrendamiento es una figura que está definida en el Código Civil. Las partes que intervienen son el arrendador y el arrendatario. La aplicación de esquemas de conservación es dar la libertad que existe para pactar este tipo de contratos. Una de esos objetivos puede ser la conservación, es decir, dedicar el uso del predio a un uso específico. La integración al ordenamiento ambiental del territorio está determinada por el tiempo de duración del contrato. Es decir, si el tiempo es largo, ¿sí?, se pueden establecer esquemas de restauración. Para tiempos cortos, se podría hacer conservación de las coberturas ya existentes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la aplicación de esta figura? Una ventaja puede ser que ya la figura está regulada, es decir, ya existe una definición legal en la que se determinan las partes dentro del contrato, ¿sí?, y las obligaciones que se podrían incluir. La desventaja es que este tipo de contratos lleva implícita una obligación de devolver el predio una vez terminado el contrato en las mismas condiciones en las que se pactó. Es decir, que si en el predio se aplican esquemas de conservación, ¿sí?, eso generaría el pago de esas mejoras. El contrato debería decir explícitamente que no se van a reconocer ningún tipo de mejoras porque ya la mejora es el objeto del contrato. El usufructo, además del arrendamiento, es una figura que ya está definida en el Código Civil. Las partes que intervienen son el propietario del predio y el usufructuario. Aplicación de esquemas de conservación de la biodiversidad. Se puede constituir un usufructo permanente o temporal sobre un predio o parte de este con dedicación exclusiva a la conservación, ¿sí?, en escenarios de tiempo largo, incluso hasta 30 años. La integración al ordenamiento ambiental del territorio, asociada a temporalidades largas, sería una oportunidad para generar acciones de restauración o uso sostenible en paisajes agroforestales. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Al ser un contrato, ¿sí?, sobre derechos reales, exige formalidades, es decir, que se le vea escritura pública y esa escritura tiene que registrarse en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. La ventaja es que por tratarse de esquemas de larga duración, permite asimismo planificar un instrumento de conservación de largo plazo, que es lo que se busca en este tipo de esquemas. La servidumbre. Sí, la servidumbre aparece definida desde el Código Civil. Sí, sufrió algunas modificaciones en el Código Nacional de Recursos Naturales y existe también en otra normatividad diferente a la civil,
como en servicios públicos o en la extracción minera o petrolera. Las partes que intervienen son un predio dominante y un predio sirviente. ¿Sí? Este tipo de figuras a la fecha no han sido desarrolladas en contextos de la biodiversidad. La aplicación a esquemas de conservación de la biodiversidad, al ser una limitación de uso de un predio en favor de otro, podría aplicarse para asegurar conectividad entre predios con un uso de conservación y con otro predio que no lo tenga. La integración al ordenamiento ambiental del territorio implica que los predios deben cumplir una funcionalidad hacia el predio dominante. Esto amerita desarrollos de planificación ambiental en donde se determine cuál es la función que se espera en dichos predios sirvientes, hábitat de especies, estructura de la vegetación, aumento en la cobertura o prestar algún servicio ecosistémico. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Sí, actualmente esta figura ha sido utilizada desde diferentes esquemas regulatorios. ¿Sí? Servicios públicos, uso del suelo, actividad de extracción, entre otros. ¿Sí? Su análisis a profundidad permitiría diseñar un instrumento efectivo de ordenamiento del territorio en favor de la conectividad de paisajes. Los acuerdos de conservación. La definición no aparece hasta ahora en ninguna norma, es decir, no se establece cuáles son sus elementos básicos. Las partes que intervienen, sí, como consecuencia de esa falta de definición, pues no están definidas. Su aplicación a esquema de conservación de cualquier figura contractual que se aplique a un esquema de conservación parte de un acuerdo entre las partes. Y este caso podría centrarse en acuerdos de uso o conservación a nivel de predio. Y es decir, no hay una diferenciación entre otras figuras que exigen un acuerdo entre partes para la conservación. Integración al ordenamiento ambiental. Generalmente, este esquema de ordenamiento se está haciendo previo a previo. ¿Sí? Los acuerdos generalmente se realizan a estrategias individuales de conservación. ¿Sí? Lo que debería hacerse es que ese tipo de acuerdos, ¿sí?, quede involucrado dentro de la estructura ecológica principal u otro ordenamiento complementario en cada predio que se vaya a destinar para este uso. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Una desventaja es que no es una figura jurídica en sí misma, sino el principio de toda relación contractual, ¿sí? Por lo que no hay claridad en las características de este arreglo y en qué se diferencia con otras figuras. ¿Sí? Se requiere un límite en donde se identifiquen, entre otros, las partes involucradas, las obligaciones, las contraprestaciones o incentivos y los mecanismos para la resolución de controversias. Finalmente, presentaremos unas conclusiones y algunas recomendaciones. ¿Sí? La primera es que hay un principio en derecho civil que habla de la autonomía de las partes. Es decir, que existe la libertad de que esa regulación contractual, ¿sí?, acoja cualquiera de las figuras que ya están previamente reguladas. Sin embargo, al escoger cada una de estas figuras, es decir, si yo escojo la servidumbre, ¿sí?, me tengo que sujetar a esos requisitos y condiciones que exige esa figura que ya está previamente reglamentada, y cumplir con con todas las formalidades que establece la ley. Existen actualmente vacíos legales que harían necesario un desarrollo regulatorio para la aplicación práctica de cada una de estas figuras, sobre todo los que involucran derechos reales. Los acuerdos entre las partes deben prever las posibles dificultades en las relaciones contractuales de largo plazo y la forma en cómo se manejarán. Para la realización de cualquiera de estos acuerdos deben tenerse en cuenta los determinantes ambientales de mayor jerarquía, de manera que se eviten incompatibilidades en el uso y se armonicen y complementen las estrategias locales y regionales de conservación de la biodiversidad.